Buenas tardes, estimados alumnos. ¿Cómo están? ¿Se oye y se ve? Hola, profe. Se oye y se escucha bien. Y se ve. Blanca, Victoria, ¿cómo estamos? Bien, ¿y usted? Muy bien. Qué bueno. Bienvenidos. Bienvenidos al mes de mayo. Segunda semana de clases. Ok. Vamos a terminar hoy con la unidad número 1. Ok. Vimos la semana pasada, vimos lo relativo a la administración financiera, vimos las relaciones que tiene la administración financiera con otras disciplinas. Vimos también las finanzas, algo de finanzas corporativas, y hoy vamos a dedicarnos a ver lo que llamamos la teoría de la empresa, algunos aspectos de la empresa, así, donde lo vamos a abordar haciendo una tarea de profesor y haciendo otras ustedes. ¿De acuerdo? En módulo 7 ya he subido tanto las diapositivas de nuestras clases de las clases de la semana pasada, como la grabación de las reuniones. ¿Así? Me gustaría tener el feedback de ustedes, a ver si eso, si están, si se pueden abrir, si funcionan normalmente. ¿De acuerdo? Eso por una parte. Por la otra, me imagino que ustedes están trabajando tratando de formar ya los grupos para abordar el trabajo final, lo que llamamos el proyecto, y por una parte, y por la otra, ya subimos también a módulo 7 el contenido de lo que deberían ser dos foros. Un foro donde vamos a dar respuesta para esta semana, donde deberíamos participar. La idea es que aportemos aportemos algún comentario, ¿no es así? Y comentemos los, los puntos de vista de los compañeros que ya hayan expresado algo. ¿Okay? Ese es con respecto, el primero de ellos, el que vence esta semana, es en relación con la empresa pública y la empresa privada. Hoy vamos a tocar ligeramente, vamos a tocar este aspecto. ¿De acuerdo? El otro foro tiene que ver con el coronavirus. ¿Ok? ¿Qué efectos o qué situaciones ha creado el coronavirus a nivel de la población mundial, a nivel de la población venezolana, lo que nos atañe directamente a nosotros? ¿Ok? Este aspecto, ¿tiene algún aspecto positivo? Hay aspectos negativos, hay otros aspectos que pueden ser interesantes. Nos gustaría conocer, o sea, que ustedes aportaran, escribieran, dieran su opinión con respecto a esto. Es posible que otras materias también, bajo otras materias, también se esté abordando el mismo tema. ¿Ok? Es una instrucción de, de la universidad que apliquemos un foro de este tipo. Vamos a ver de qué manera, con la participación de ustedes, pudiera enriquecerse las opiniones, pudieran los resultados, los distintos puntos de vista. Y dicho esto, entramos a nuestra clase de hoy. Nuestra clase de hoy tiene que ver con teoría de la empresa. ¿Ok? Y entonces vamos a ver algunos aspectos. Dentro de ello, vamos a ver, en la empresa, vamos a ver el concepto de lo que es la empresa como institución, las funciones que cumple la empresa, la evolución que ha tenido la empresa a nivel de los, o sea, desde las primeras empresas ya en el siglo XVIII hasta ahorita, los objetivos que persigue la empresa y la justificación. ¿Ok? Vamos a ver eso
esto que ya vamos a ver. Vamos a ver también los modelos empresariales, que no es un solo modelo, ¿ok? Hay uno que tiene que ver con la maximización del crecimiento. Podemos hablar de maximización de las ventas, ¿así? Que implica una restricción de los beneficios. Vamos a ver algo relativo a, como un objetivo, incrementar la participación en el mercado. Y luego vamos a tratar de concluir con lo relativo a empresa pública, empresa privada, y vamos a tocar muy ligeramente lo que se llama responsabilidad social de la empresa. Digo ligeramente porque más adelante quizás pudiera yo tratar el tema, este tema que nos quedaría pendiente, vamos a llamarlo así. ¿Ok? Dicho esto, entonces comenzamos con lo relativo a la empresa, su concepto, su importancia. ¿Ok? Veamos de qué se trata. ¿Por qué la empresa? Es necesario que existan las empresas juegan algún papel dentro de la sociedad, dentro de la economía. ¿Qué opinan ustedes? Imaginemos por un momento. Bueno, Adelante, Victoria, di. bueno, son las encargadas de prácticamente producir los bienes, productos y servicios para satisfacer todas las necesidades del mercado. Ok, entonces esa institución llamada empresa se encarga de eso. Y si no existieran... Profe, ¿me escucha? Sí, Patricia, adelante. Entonces no tendríamos esa distribución de saber dónde comprar un producto específico o las personas estarían vendiendo un poco de todo, no tendríamos esa organización. Estaríamos más desorganizados, por supuesto, ¿no? Sería más, ok, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista costo, estamos mejor con las empresas que sin las empresas. ¿Qué creemos? Sí, profe, estamos mejor con las empresas porque es más sostenible para una organización realizar una estructura de costos y determinar sus ingresos y egresos cuando se dedican a prestar un servicio específicamente. Específicamente, ok, de acuerdo. Ese específico lo vamos a tomar en consideración, porque tiene que ver con la respuesta. Gracias, Patricia, gracias, Victoria. Ok. Entonces, ¿por qué la empresa? Imaginemos un país, imaginemos un mundo sin empresa. ¿En qué situación nos encontraría? La requerimos. Adelante, Jorge. No, continúa. Ok. ¿Qué papel cumple la empresa? ¿Cuál es su aporte? Entonces, como empresa pudiéramos, vamos al concepto y después tratamos de contestar esas preguntas, ¿no? Es una institución responsable, como se dijo hace rato, de la producción. Responsable de la producción y distribución de bienes y servicios, elaborados a partir de materias primas procesadas con el concurso de trabajadores, empresarios y elementos de capital. O sea, los elementos que están comunes en cualquiera de las empresas prácticamente son trabajadores, empresarios, a lo mejor elementos de capital también, por supuesto. ¿No? ¿Sí? Entonces, hoy podemos decir que es una institución. En la generalidad de los casos, y más cuando son industriales, responsable de la producción de bienes. Y a lo mejor cuando estamos hablando de empresas comerciales o de servicios, distribución, generación de un servicio también. Donde intervienen unas materias primas, que fundamentalmente se da en el caso de las industrias. ¿De acuerdo? Pero los trabajadores, el empresario y el capital, siempre, esos sí van a estar presentes en cualquiera de ellas. ¿De acuerdo?
Funciones de la empresa. Organizar el proceso productivo. Y esto da respuesta a la pregunta que nos hacíamos hace rato con respecto a la organización. En su ausencia, habría una gran multitud de contratos multilaterales e intercambios entre los distintos fabricantes de la parte de un bien. O sea, sería un caos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hace falta esa organización y hace falta la especialización, el trabajo en equipo para lograr ahorros en este proceso que significa producir y distribuir. ¿Okay? Con la empresa se logran mejores niveles o más altos niveles de productividad. ¿De acuerdo? O sea, la empresa tiene su razón de ser por su especialización, por la organización. ¿Ok? Y entonces decimos acá al final, los beneficios de la especialización resultante del trabajo en equipo son superiores al incremento de costos que acarrea la necesaria supervisión. ¿Por qué? Porque con las empresas, mira, hay una administración del trabajo que implica la incorporación de gente, pero todo ese beneficio que aporta la organización y que aporta la especialización debe superar a cualquier gasto que se haga, que haga la empresa en esta materia. ¿Ok? Entonces, tenemos ahorita algo llamado concepto y la importancia y el porqué de la empresa. Evolución de la empresa. Vayámonos allá al siglo XVII, siglo XVIII, cuando salen los primeros, después de pasada la Edad Media, entramos en la Edad Moderna, ¿no es cierto? Ya estamos delante de la empresa. Entonces estamos delante de unos precursores donde un señor que tiene una idea, tiene unos ciertos recursos y monta su empresa, su pequeña empresa, donde él es quien toma las decisiones, él es quien aporta el capital, él es el que supervisa, él es el que fija todas estas actividades están concentradas en una persona y esa persona es el propietario de la empresa. ¿De acuerdo? En los inicios del capitalismo, así, existían trabajadores y el propietario que era a la vez el empresario. Entonces, en los inicios del capitalismo, las primeras empresas, así, está compuesta por trabajadores, propietarios, y el propietario era el mismo empresario. Así, él era quien fijaba los objetivos de su empresa. El capitalismo hoy tenemos trabajadores, tenemos una gerencia y tenemos también unos accionistas, donde están los propietarios. Pero cambió, o sea, toma un cierto papel la gerencia ahora. ¿Por qué? Porque esa empresa de antes, que estaba en un galponcito, que era pequeña, a lo mejor era hasta familiar, ¿no? Sí, esa empresa cambió, ahora no es, ahora estamos delante de una macroempresa, estamos delante de algo que es más grande que lo que había en aquel entonces. ¿De acuerdo? Entonces, ha crecido la empresa. Es posible que hoy, cuando estamos hablando del emprendimiento, estemos delante también de esas empresas que conocimos en los inicios del capitalismo, donde el empresario, el propietario y el trabajador a lo mejor se confunden en uno solo, porque es el grupo familiar que está intentando sobrevivir en esta situación. ¿De acuerdo? Ok. Lo que nos queda aquí de esta lámina es que en los inicios del capitalismo se confundía en un solo ser el propietario y el empresario. Hoy al propietario se le ha escapado un poco la dirección de la empresa o se le ha escapado la dirección de la empresa y esa dirección está en manos de la gerencia. ¿De acuerdo? La empresa clásica, allá en los inicios, ¿no? Así, el rol del empresario propietario era, él aportaba las ideas, aportaba los recursos, dirigía las operaciones, tomaba decisiones y fijaba los objetivos de la empresa. ¿Okay? Entonces, en cuanto a decisiones, él decía qué se iba a producir, cuánto producir, a qué precio vender,
y además tomaba otras decisiones como con qué capital se iba a hacer, si lo iba a hacer con recursos propios o lo iba a tomar de cualquier entidad bancaria o entidad financiera de aquel entonces. El objetivo de la empresa estaba bien claro en aquel entonces, era maximizar el beneficio. ¿Ok? Y la prioridad en aquel entonces y hoy también sigue siendo los objetivos de largo plazo sobre los de corto plazo. ¿Ok? Si hacemos un esquema de lo que era la primera empresa, aquí la tenemos retratada. Un señor que se rascaba la cabeza aportando ideas para generar un cierto producto, para generar un cierto servicio, contando con unos recursos relativamente escasos. ¿No es cierto? Él dirigía las operaciones, tomaba las decisiones, decía qué se iba a producir, cuánto se iba a producir y a qué precio se iba a vender. Su objetivo estaba muy claro, era maximizar su beneficio. De ahí que aquel entonces, en los inicios del capitalismo, teníamos a los niños trabajando, teníamos una jornada que iba más allá de las 8 horas que conocemos hoy. ¿No es cierto? Entonces había lo que se llama hoy, lo que llamamos hoy, el capitalismo salvaje. El capitalismo salvaje, cuando se inició de ese modo. Hoy, quizás el capitalismo salvaje sigue existiendo en algunas partes, ¿no es cierto? Pero a lo mejor está más controlado porque el Estado ha tomado participación, los trabajadores también han luchado por ciertos beneficios y las cosas han cambiado. Entonces, esto es lo que llamamos la empresa clásica, la empresa inicial. Existe una empresa, de la empresa aquella inicial pasamos a la empresa moderna, donde hay dos factores que han motivado, han introducido cambios en el sector empresarial o en la comunidad. ¿Cuáles son esos cambios? Uno, el crecimiento de la empresa. Ya no es aquella empresa que tenía un solo proceso y ese proceso implicaba meter una materia prima, la procesaba con una cierta maquinita y salía. Hoy son múltiples los procesos que se dan en una empresa, que no solamente exige el conocimiento de aquel empresario, sino exige una gran multitud de conocimientos que no lo tiene el empresario, que no lo tiene el dueño de la empresa. Y entonces la empresa es más compleja su administración y de ahí que haya crecido la dificultad para tomar decisiones. Y entonces es necesario no solamente la presencia a lo mejor del empresario, sino tiene que contratar un gerente en cada área, porque ese gerente en cada área sabe lo que debe hacerse en cada una de ellas. Ese conocimiento no lo tiene una sola persona, sino está repartido. Y entonces entra la gerencia, y la gerencia multiplicada por las áreas, por supuesto. ¿No es cierto? Además de este factor, cuando estamos delante de esta empresa que ha crecido, ¿no así? Se ha diluido también la propiedad. Ya no es solamente el empresario el que es propietario de las acciones. A lo mejor fue al mercado de valores, abrió su empresa y la empresa ha crecido y la propiedad de la empresa se ha diluido entre una gran multitud de personas. ¿Ok? Entonces, esto es un cambio significativo en relación con aquella empresa que teníamos en un principio. El rol de la gerencia hoy, la gerencia ha desplazado de alguna manera al empresario. ¿Por qué? Porque es la gerencia la que ahora toma las decisiones y decide qué es lo que se va a hacer. Ella es responsable de las operaciones, es responsable también en la toma de decisiones, ella está tomando las decisiones, ella es responsable de la planificación estratégica de esa institución llamada empresa, fija los objetivos
que antes eran los objetivos, eran fijados por el empresario, ¿no es cierto? Y dirige la empresa. Estas son fundamentalmente las funciones que se cumplen ahora en la gerencia, que anteriormente una buena parte de ellas estaba en manos del empresario. El rol del accionista en la empresa moderna, el rol del accionista es bastante pasivo. Podemos decir que es el tenedor de las acciones, pero las decisiones importantes no son tomadas, no necesariamente las decisiones importantes son tomadas por él. Es posible que en esta empresa moderna, una o dos veces al año, se reúnan los propietarios de la empresa, los tenedores de las acciones, y puedan tomar una decisión, como la que veíamos la semana pasada, una decisión de carácter estratégico, por encima de la gerencia. Pero lo típico es que el día a día, la dirección, fijación de objetivos, planificación, toma de decisiones y la operación de la empresa esté en manos de la gerencia, y la gerencia es la que prácticamente gobierna a la empresa. Objetivos de la empresa moderna. En la empresa clásica había un objetivo: maximizar el beneficio. Hoy aquí tenemos unos objetivos de carácter alterno. Se persigue esa maximización del beneficio, maximizar la rentabilidad de la empresa, pero también hay otros beneficios que pueden perseguirse. Sin embargo, objetivos de largo plazo, como dijimos hace rato, siguen prevaleciendo con respecto a los objetivos de corto plazo. Un objetivo alterno que se planifican las empresas es el de minimizar costos. Acordémonos que minimizar costos y maximizar beneficios, desde el punto de vista económico, no se consiguen en forma simultánea. O se consigue uno o se consigue el otro beneficio. Pero ambos no se pueden conseguir. ¿De acuerdo? Otro objetivo alterno que se plantea es incrementar la participación en el mercado. O sea, en lugar de maximizar la rentabilidad o en lugar de minimizar costos, esa gerencia persigue incrementar la participación, la cuota de mercado. Esa cuota de mercado es la que se persigue. Y a lo mejor no coincide con maximización de beneficios. Hay otro tipo de empresas que, en lugar de maximizar beneficios o en lugar de cuidar la participación en el mercado, van a la maximización de las ventas. Incrementar las ventas sobre todo. ¿Qué implica esto? Nosotros que estudiamos en microeconomía los puntos de maximización de beneficios, mínimo costo, cuando nos hablan de maximización de ventas, no estamos logrando ni el mínimo costo ni el máximo beneficio. Estamos yendo a un cierto punto distinto a eso. Sin embargo, esta maximización de beneficio pudiera ser un punto mejor que cualquiera de los anteriores. ¿Por qué? Porque esta maximización de las ventas pudiera significar, cuando estamos en presencia de una gerencia conocedora de la empresa, ¿no es así? Y ambas cosas van una con la otra. La gerencia persigue maximizar las ventas. Maximizando las ventas, la gerencia obtiene, desde el punto de vista personal, vamos a llamarlo así, también obtiene más beneficios. Pero en ese ambiente, en ese escenario, la empresa es más rentable que cuando la empresa estaba en manos del propietario y era él el que dirigía. Esta otra empresa dirigida por la gerencia genera más beneficios desde el punto cuantitativo. ¿Ok? Y maximizar las ventas va a significar
para los propietarios un sacrificio de su rentabilidad. Va a significar esto. Pero, sin embargo, va a ser, desde el punto de vista absoluto, desde el punto de vista de los montos, va a generar mejores resultados que si no estuviera la gerencia. ¿Okay? Si es necesario, expresamos nuevamente este punto de vista. ¿De acuerdo? La empresa también, como decíamos, se plantea hoy unos objetivos de responsabilidad social. Responsabilidad social que tienen que ver con esa participación, esa contribución que debe tener la empresa con, vamos a llamarlo, la región, el sitio donde la empresa actúa. ¿Ok? Tiene que tener una cierta responsabilidad en el entorno donde la empresa está actuando. Porque la empresa es como si se sintiera obligada a también tratar los problemas de carácter local o de problemas de carácter regional. Vamos a suspender nuestra reunión en este momento, nos salimos y entramos inmediatamente, entramos en la segunda de nuestras sesiones.